En el siguiente video explicaré la ley de Ohm. Esta es una teoría matemática que se utiliza en la electricidad para poder calcular estas unidades básicas dentro de un circuito eléctrico. El voltaje, que se mide en volts o voltios, la corriente, que se mide en amperes, y la resistencia, que se mide en ohms. Podemos pensar que dentro de un circuito la electricidad es la corriente, es la cantidad de corriente, la cantidad de electricidad que corre a través de un circuito. El voltaje es la fuerza con la que corre la electricidad y la resistencia es aquel impedimento para que transmita la electricidad a través de un circuito. Estas unidades básicas las conocemos como voltaje, que es una fuerza electromotriz, la corriente, que es la intensidad de la corriente eléctrica, y la resistencia la estamos midiendo cuando algún dispositivo impide el paso de la electricidad a través del circuito. La ley de Ohm se simplifica en estas fórmulas y se expresa con este triángulo: el voltaje, la corriente y la resistencia. En caso de que nosotros querramos calcular el voltaje, vamos a observar el triángulo y nos damos cuenta que si yo presiono o si yo estoy buscando el voltaje, si presiono esta parte, quedan libres la corriente y la resistencia. Entonces, para calcular el voltaje, como están una a un lado de otra, podemos decir que para calcular el voltaje debemos de multiplicar la corriente por la resistencia. Sin embargo, si yo estoy buscando calcular la corriente, entonces en este mismo triangulito voy a presionar esta I que representa la corriente y me doy cuenta que la V que representa el voltaje se encuentra por encima de la R, y esto es una división. Voy a dividir el voltaje sobre la resistencia y con esto calculo la corriente. De misma forma, para calcular la resistencia, voy a dividir el voltaje entre la corriente. El resultado es la resistencia. Muy bien, a continuación les voy a explicar un circuito en serie. Las propiedades de este circuito son las que se encuentran en este lado de la tablita. La corriente, aquí tenemos corriente total, es igual a todos los elementos dentro de ese circuito. Es decir, si mi corriente vale 10 amperes, si mi corriente total es igual en cada uno de los dispositivos que estén conectados en serie. Sin embargo, en un circuito en paralelo es un poco distinto. Para calcular la corriente total, debo de sumar cada uno de los valores de la corriente y la suma me dará igual al valor de la corriente total. Esto es para los circuitos en paralelo. Muy bien. Para el voltaje total, debemos de sumar cada uno de los valores que integran nuestro circuito. Cada dispositivo que se encuentra conectado nos va a consumir un voltaje. Entonces, al sumarlos todos, voy a obtener el voltaje total. A diferencia de la corriente siempre va a ser la misma cuando esté conectada en serie. Y la resistencia total en un circuito en serie se calcula igual que el voltaje. A continuación, haremos un ejemplo. Tenemos un circuito de corriente directa, es decir, es como si estuviéramos conectados a una batería o a una pila. Esa es corriente directa y está a 24 volts. Tenemos resistencia 1 de 2 ohms, resistencia 2 de 4 ohms y resistencia 3 de 6 ohms. Muy bien, lo que debo de calcular en este circuito es la resistencia total, la corriente total y de manera individual la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3,
así como los voltajes, voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. Vamos a comenzar por calcular la resistencia total en un circuito en serie para determinar cuánto es la resistencia total de mi circuito. Voy a sumar la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3, 2 ohms más 4 ohms más 6 ohms, esto es un total a 12 ohms. 24 volts son los que se encuentran. Entonces estos 24 volts representan el voltaje total de mi circuito. Al conocer el voltaje total y la resistencia total, puedo calcular la corriente total. Con el triángulo de la ley de Ohm, yo sé que si estoy buscando la corriente, entonces la fórmula para calcular es voltaje entre resistencia. En este caso voy a dividir el voltaje total, 24 volts, entre la resistencia total, que son 12 ohms. Esto es igual a 2 amperes. Recordemos que las unidades de medida para el voltaje son volts, para la resistencia son ohms y para la corriente son amperes. Ya con esto cuento con los valores de el voltaje total, resistencia total y la corriente total. Ahora voy a calcular estos valores de manera individual. Yo ya conozco las resistencias individuales y también sé que por la tabla anterior el valor de la corriente total es igual a cada uno de los valores de manera individual de mi corriente. Es decir, la corriente total es igual a 2 amperes, por lo tanto, la corriente 1, corriente 2 y corriente 3 también es igual a 2 amperes. Y para calcular el voltaje individual, el voltaje 1, 2 y 3, debo de buscar la fórmula que representa en mi ley de Ohm. En el voltaje, lo que voy a hacer para determinar su valor es multiplicar la corriente por la resistencia. En este caso voy a multiplicar 2 amperes por 2 ohms y con eso obtengo el valor del voltaje 1 y el valor es 4 volts. Para el voltaje 2 multiplico 2 amperes por 4 ohms es igual a 8 volts y para el voltaje 3 multiplico 2 amperes por 6 ohms igual a 12 volts. Para comprobar que calculé los voltajes de manera correcta, debo de sumar de manera individual todos estos valores y el resultado debe de ser igual a 24 ohms, que es mi voltaje total. 4 más 8 más 12 es igual a 24 volts. Entonces, en este problema de ley de Ohm en circuito en serie, nosotros calcularemos siempre los valores de resistencia total, voltaje total, corriente total y de manera individual determinar cuál es la resistencia 1, 2 y 3, corriente 1, 2 y 3 y voltaje 1, 2 y 3.